Hola, soy Marina Sardiña y les doy la bienvenida a Expreso Oriente, el magazín quincenal de France 24 en el que les acercamos las historias de Medio Oriente a América Latina. Esto es lo que veremos hoy. La policía de la moral regresa a las calles de Irán en busca de mujeres que no cumplan con el estricto código de vestimenta islámico, con el fin de imponer multas que pueden conllevar la pena de cárcel. Pese a esta persecución, las iraníes se rebelan sin miedo contra la imposición del hijab. Y vuelve la polémica sobre el Sáhara Occidental después de que Israel reconociera la soberanía de Marruecos sobre este territorio. Tel Aviv busca reforzar una alianza estratégica y de seguridad con Rabat, mientras la monarquía marroquí hace equilibrios para mantener su apoyo a la causa palestina y afianza las relaciones diplomáticas con Israel, normalizadas en 2020. Tenemos reporte desde Marrakech. Y desde Yemen hasta Siria, las olas de calor extremo por la crisis climática golpean con dureza la región de Medio Oriente. Pero ¿cómo viven sus ciudadanos a estas altas temperaturas en países donde la electricidad y el agua escasean? Veremos las historias. Iniciamos en Irán. La policía de la moral regresa a las calles del país con una nueva campaña para imponer la estricta vestimenta islámica a las mujeres iraníes. Esto cuando ya se cumplen 10 meses de las protestas antigubernamentales más masivas en la República Islámica, lideradas precisamente por mujeres y jóvenes y que fueron desatadas a raíz de la muerte de la joven Mahsa Amini cuando se encontraba bajo custodia de la policía de la moral. Esa es la misma fuerza pública que ahora patrulla las calles imponiendo multas y castigos a las mujeres que no cumplan con el código vigente desde 1979, que dicta que las mujeres deben cubrirse en público con el hijab, velo islámico o el chador. Sin embargo, en los últimos años, una nueva generación de mujeres jóvenes ha perdido el miedo a salir a las calles sin cubrirse, con lemas como mujer, vida y libertad, como un grito de rechazo a las conservadoras imposiciones del régimen. Esto es lo que dicen. ¿Crees que la policía de la moral puede evitar que las mujeres no usen hijab? No pueden imponerlo como antes. El número de personas que no obedecen es demasiado alto ahora. Lo último que pueden hacer es usar la violencia y la fuerza contra nosotras. Si escuchas lo que dicen las mujeres sin hijab, te darás cuenta de que en realidad no tienen ningún problema con el hijab. Lo están haciendo. No llevar hijab como un acto de rebeldía. Mientras que en Irak, cientos de manifestantes irrumpieron en la embajada de Suecia en Bagdad. Pocas horas después de los altercados, las autoridades iraquíes expulsaron al embajador sueco. ¿El motivo? Las recientes quemas de coranes y actos islamófobos en Suecia. El último fue hace unos días, cuando un refugiado iraquí en Suecia pisoteó un Corán frente a la principal mezquita de Estocolmo. Previamente, durante la festividad del Eid al-Adha, había quemado otro Corán. El poderoso clérigo chiita, por su parte, Muqtada al-Sad, hizo un pedido para que estos actos sean tipificados como delitos terroristas. En las calles de Irak, esto es lo que piden sus ciudadanos. Exigimos al gobierno sueco y al gobierno iraquí que detengan este tipo de actos. Van en contra de los derechos humanos y de las emociones de la gente y del Islam. Es una provocación para todos los musulmanes. Están hiriendo los sentimientos de todos los musulmanes. Exigimos a las asociaciones religiosas que detengan este acto. Y vuelve la polémica sobre el Sáhara Occidental después de que Israel reconociera la soberanía de Marruecos sobre la antigua colonia española, considerada por Naciones Unidas como un territorio no autónomo. Tel Aviv busca fortalecer así los lazos diplomáticos con Rabat en uno de los principales temas en conflicto, dado que Rabat argumenta su soberanía sobre este territorio, mientras que el movimiento separatista saharaui reclama su independencia, apoyado por la mayoría de países africanos y estados árabes. El informe sobre las consecuencias de este reconocimiento nos lo trae nuestra corresponsal en Marruecos, Sofía Catalá. Sí, Israel y Marruecos han sellado su compromiso en la normalización de relaciones diplomáticas. Esta semana el Estado de Israel reconoció la soberanía marroquí sobre el disputado territorio del Sáhara Occidental, que también reclaman los independentistas del Frente Polisario. Esto se hizo a través de una carta que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu envió al rey de Marruecos, Mohamed VI, según comunicó el gabinete real del país magrebí. Y con esta declaración, como decimos, se consolidan las relaciones diplomáticas que se retomaron a finales del año 2020
2020 tras la firma de los acuerdos de Abraham auspiciados por la administración de los Estados Unidos. Desde la fecha, lo cierto es que Marruecos e Israel ya venían estrechando lazos, sobre todo en materia de defensa, seguridad, comercio y turismo, pero también es cierto que en los últimos meses las relaciones se sentían bastante tensas, precisamente porque Israel no había reconocido explícitamente la soberanía marroquí sobre el territorio del Sáhara Occidental, reconocimiento que ya llegó, igual como llegó en su día por parte de los Estados Unidos y de una treintena de países, en su mayoría africanos y europeos. Y el siguiente paso, según avanzó Benjamin Netanyahu al monarca marroquí, esto siempre según el comunicado del Gabinete Real de Marruecos, sería la apertura de un consulado israelí en la ciudad de Dakhla, en el Sáhara Occidental. Por su parte, Marruecos se comprometería a elevar su representación diplomática en Tel Aviv. Y también sobre la mesa está ahora la celebración de la cumbre de Negev en Marruecos, que es un encuentro entre 4 países árabes que mantienen relaciones diplomáticas con Israel y que el Estado marroquí lleva aplazando desde el pasado mes de marzo. Seguimos en Egipto porque el miércoles el presidente Abdel Fattah al-Sisi indultó al destacado activista cristiano Patrick Zaki y al abogado de derechos humanos Mohamed El Baker. Un día antes habían sido condenados por un tribunal egipcio a 3 años de prisión por supuestamente difundir noticias falsas, lo que habría desatado una ola de protestas en apoyo a Zaki en Italia, donde el activista por los derechos LGBTQ+ estaba estudiando antes de su acusación y detención en 2020. Un hecho que ya se enmarca en la ya normalizada represión y persecución del gobierno de al-Sisi contra opositores, activistas y periodistas. El indulto se produce a menos de un año de las elecciones presidenciales y después de que diversos movimientos de derechos internacionales abogaran por la liberación de los activistas. Pasamos ahora al sur de Israel y os traemos una mirada desde dentro de una base militar muy particular a la que tuvieron acceso nuestros corresponsales que participaron en un recorrido por el Centro de Entrenamiento para la Guerra Urbana, un espacio que simula una ciudad de estilo Medio Oriente en la que Israel prepara a sus soldados para sus operaciones en la Cisjordania ocupada o también para potenciales guerras en Gaza o Líbano, con el objetivo de minimizar, dicen, el daño a civiles, una meta que contrasta, por ejemplo, con los más de 4.100 civiles palestinos muertos en las últimas 4 guerras en Gaza, según datos de Naciones Unidas. Yanira Gómez Muñoz, corresponsal en Jerusalén, nos explica más. En el desierto del Negev, en concreto en la base militar de Tselim, Israel mantiene y desarrolla una especie de ciudad fantasma que tiene mezquitas, callejones estrechos y 600 edificios que sirven de escuelas o casas con el propósito de imitar un entorno urbano palestino o árabe. Este centro de entrenamiento es conocido entre los soldados israelíes con el nombre de Mini Gaza y tiene unos 25 kilómetros cuadrados y su origen se remonta al final de la Segunda Intifada en el año 2005. Aunque no solo sirve a Israel, allí se entrenan ejércitos extranjeros como el de Estados Unidos o países europeos, siendo Chipre uno de los más recientes, además de haber sido escenario de la serie de Netflix Fauda. Durante el recorrido que nosotros hicimos, que incluía túneles del grupo islamista Hamas que eran recreados, el brigadier general Benzi Gruber, también reservista y portavoz militar voluntario, nos dijo que el objetivo de este sitio es preparar a los soldados para entornos superpoblados donde mayormente hace sus incursiones Israel y así minimizar el riesgo de matar a civiles. De hecho, lo relacionó con la última operación que hemos comentado en Jenin, que en sus palabras fue un milagro, entendiendo que, según Israel, los 12 palestinos muertos eran militantes palestinos. Claro que esta afirmación no toma en cuenta los civiles heridos o los grandes daños a la infraestructura civil en Jenin. Otra paradoja surgió cuando observamos la recreación de una vivienda palestina con fotos y todos los elementos de un hogar. Al preguntarle a una de las instructoras sobre cómo lidian con las familias a las que toman un hogar para usarlo en una operación, esta dijo que las simulaciones son en una zona de guerra donde las casas están vacías, que no es lo que ocurre en Jenin u otras ciudades de Cisjordania ocupada. Y aunque el lugar se presenta como cualquier ambiente urbano de Medio Oriente, los grafitis y carteles que adornan esta ciudad son palestinos, aparece la bandera palestina, la cúpula de la roca, con lo cual el entrenamiento termina vinculando símbolos palestinos con el enemigo, algo que denota que esta base ficticia por ahora no tiene fecha de caducidad, sino que todo lo contrario, está preparándose para un conflicto que dure más allá del tiempo.
¿Y cómo viven los habitantes de países sumidos en conflictos internos la llegada de las temperaturas extremas? En Siria muchas regiones carecen de electricidad y el agua escasea, y el calor abrasador está provocando el incremento de los incendios, mientras que en la capital yemení algunos privilegiados se sumergen en las piscinas para huir del calor. Y es que la crisis climática mundial es un desafío más para los ciudadanos de estos países donde la guerra y sus consecuencias humanitarias han arrasado con todo. Veamos la siguiente historia. Temperaturas abrasadoras en Siria, pero después de 12 años de conflicto interno, la mayoría de sus habitantes no cuentan con electricidad para refrescarse en uno de los veranos más calurosos de la historia. La única alternativa para estos habitantes de Hasaka, en el noreste del país, son los camiones cisterna que recorren las calles llevando la cada vez más escasa agua. Hace mucho calor, se han alcanzado los 50 grados y no hay agua en Hasaka. Los recursos hídricos son limitados. Algunos camiones cisterna no consiguen combustible. El suministro de agua es escaso. El año pasado había más, pero ahora el suelo está vacío y no hay agua. Y es que la crisis climática mundial también golpea a la región de Medio Oriente, una problemática que agravan las múltiples emergencias en Siria. Hisham se gana la vida arreglando motores de los aires acondicionados, pero no todos pueden permitirse uno. La gente utiliza estos refrigeradores de aire porque no hay electricidad. Utilizan energía solar, pero proporciona menos electricidad. Estos refrigerados necesitan menos electricidad. Olivos, vides y árboles frutales ardieron en la localidad de Shin, en la provincia de Homs, controlada por el régimen sirio. El fuego carbonizó todo a su paso, debido a las altas temperaturas que son terreno fértil para los incendios. Hay una gran diferencia en el clima entre ahora y hace 20 años. Como se puede ver, hoy en día la luz del sol es muy fuerte, lo que seca inmensamente la vegetación, por lo que cualquier colilla de cigarrillo puede incendiar esas plantas que ya están calientes. En la capital de Yemen, Sanaa, los récords de temperaturas elevaron la demanda de cubos de hielo y los residentes más pudientes de la ciudad, en manos de los rebeldes hutíes, le huyen al calor en las pocas piscinas que no fueron golpeadas por casi 9 años de guerra. El calor este año es intenso. Lo sienten muchas personas que conocemos o incluso lo podemos sentir en casa. Incluso tuve que instalar ventiladores y aire acondicionado este año. Responder a los impactos del calor extremo en estos países devastados por los conflictos, con millones de personas desplazadas de sus hogares, representa un fuerte desafío. Y con estas imágenes de cómo los ciudadanos se refrescan en las playas de Gaza y Dubái ante las altísimas temperaturas, nos despedimos de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que pueden seguir con toda nuestra programación en nuestra página web france24.com.